Buenas, familia de Casa Cristiana Piedras Vivas, les saluda Elena Pizarro. Hoy voy a compartirles la meditación sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Este capítulo consta de 7 puntos. Marcos en este Evangelio nos narra cómo los principales sacerdotes, escribas y ancianos de Israel le hacían preguntas malintencionadas a Jesús sobre diversos temas a fin de que dijera algo que volviese a la gente contra él y pudieran apresarlo. Jesús les da a conocer el origen de su autoridad. En dicha ocasión le respondió con la siguiente parábola. Les dijo así: un hombre había plantado una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo regresó, envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos frutos de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. El dueño volvió a mandarles otro siervo, pero igual lo apedrearon, lo hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió así este dueño a enviar a muchos siervos, quienes fueron golpeados, unos y otros fueron asesinados. Por último, envió a su hijo, pensando que tendrían respeto por él, pero estos labradores ambiciosos, viendo que era heredero, también lo mataron para quedarse con la herencia y lo echaron fuera de la viña. Ante esto Jesús les pregunta: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y le responde: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Aquí la viña representa a Israel. El que plantó la viña, la cercó, colocó una torre, representa a Dios, quien había apartado a su iglesia para que diera los frutos en su tiempo. Los labradores representan a los principales sacerdotes, a los escribas. El tiempo señalado de la cosecha viene a ser ese tiempo del fruto de la viña. Los siervos que fueron a recibir la cosecha de la vendimia eran los profetas que fueron apedreados, golpeados y muertos una y otra vez cuando fueron enviados a Israel anunciando la palabra de Dios. El hijo del dueño, enviado a los labradores, a quien pensaban que lo recibirían y lo iban a honrar, fue golpeado y lo mataron y lo sacaron fuera de la viña. Y representa a Jesús. Y esto precisamente era lo que ya Jesús sabía que tendría que pasar, y así sucedió. Dios había entregado a los líderes religiosos judíos la administración de su pueblo de Israel para poder guiarlos como Dios quería. Pero estos líderes, sin embargo, solo buscaron su propio beneficio. Explotaban a su pueblo. Habían maltratado y matado a los profetas, siervos de Dios, cuando les fueron a reclamar ese fruto de Dios, que era la obediencia, la misericordia, ese amor a su pueblo que Dios pedía. Ante este rechazo continuo de los mensajes que llevaban estos siervos de Dios, Él envió a su propio Hijo, Jesucristo, para que entendieran la gravedad de su actitud. Vemos cómo Jesús condena esta superficialidad de los escribas, quienes buscaban su propia gloria, y da a conocer a estos líderes religiosos cuál es el origen de su autoridad, que Él es el Hijo, el heredero de Dios. Jesús continúa y les dice: ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Efectivamente, estos líderes religiosos realmente ni siquiera sabían bien la escritura, la entendían a su manera. Estos judíos rechazaron a Jesús como una parte importante de su religión y la relación con Dios. La piedra rechazada en este versículo se refiere a Jesús, quien fue despreciado y rechazado por muchos líderes religiosos y políticos de su época. Y esa misma piedra hoy representa la piedra viva a través de la cual todos los seguidores de Cristo somos y seremos bienvenidos. Esta parábola nos enseña
que Dios nos ha confiado todo lo que tenemos como mayordomos y nos exhorta a ser esos buenos administradores de los dones y talentos que nos dio, a servir a los demás con amor y justicia, a aceptar con confianza, humildad, la misión personal que Dios nos pide a cada uno. Nos exhorta a dar esos buenos frutos en este tiempo de cosecha, a cumplir con ese plan de vida que tiene para cada uno de nosotros, porque algún día Dios nos pedirá cuenta de lo que hicimos, de cómo lo hicimos y de lo que dejamos de hacer, pues quiere que los frutos de todo creyente sean de amor y justicia. Respecto a la cuestión del tributo, algunos de los fariseos le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César o no. Le llevaron un denario para verlo y él les preguntó, ¿de quién era la imagen y la inscripción? Los fariseos le contestaron, del César. Entonces Jesús sabiamente les dio una respuesta maravillosa. Les dijo así, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta de Jesús nos revela de que como hijos de Dios en nuestra vida tenemos una responsabilidad física de pagar impuestos aquí en la tierra. Y también tenemos otra obligación espiritual como ciudadanos del cielo y peregrinos en la tierra, que es el de depositar nuestra riqueza eterna en el cielo. No afanarnos por las riquezas temporales de esta vida en la tierra. Respecto a la resurrección, cuando algunos saduceos, que eran las personas que no creen en la resurrección, se le acercaron y le preguntaron cómo sería el caso de 7 hermanos que tomaron por esposa a una misma mujer. Si el primero muere sin dejar descendencia, el segundo toma a la misma mujer y muere sin dejar descendencia. Y así sucesivamente sucedió con todos los 7 hermanos. Sin dejar descendencia murieron y también finalmente muere la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, les preguntan, ¿de cuál de ellos será la mujer? Pues los 7 tuvieron a la misma mujer. Ante esto, Jesús se comprendió que estos fariseos, estos saduceos, no entendían las escrituras ni el poder de Dios. Y les dijo que ellos ignoraban el verdadero significado de estas escrituras. Y no solo su contenido, sino que ellos también ignoraban el poder de Dios para vencer la muerte y dar la vida. Porque cuando resuciten de entre los muertos, dice, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino serán como los ángeles en el cielo. Ante el gran mandamiento, Jesús les responde que el Señor, nuestro Dios, es uno y que el mandamiento más importante dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y que el segundo mandamiento también importante es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otros mandamientos mayores que estos. Así, familia, para Jesús toda la ley se resumía en estos 2 principios fundamentales y que el cumplimiento de este evangelio es fundamental para entrar al reino de Dios. Es decir, amar a Dios y a nuestro prójimo es lo más importante que todas las ofrendas y sacrificios, y es lo que Dios quiere de nosotros sus hijos. Jesús continúa enseñándoles y les explica que el Mesías debe ser mucho más que simplemente el hijo de David, que Él es el hijo de aquel que tiene toda autoridad. Jesús analizó y condenó de forma muy severa a la hipocresía de los escribas. Los acusa de ser hipócritas, porque los fariseos gustaban de andar con largas ropas, amaban sentarse en primeras filas, en las sillas de la sinagoga, en las cenas, y de hacer oraciones largas y vacías. Los acusa de tener una vida en contradicción con las sagradas escrituras que Dios enseñaba y que serían juzgados severamente.
Dios entonces se dirigió al pueblo para advertirles de ese serio peligro que corrían si seguían estas enseñanzas de los fariseos. Así, familia, hoy nos preguntamos cómo está nuestra vida. ¿Estamos viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Dios? ¿Estamos siendo testimonios de vida de su palabra realmente? Finalmente Jesús, al ver una ofrenda de una viuda pobre, observa que de su pobreza echó todo lo que tenía. Nos recuerda que lo más importante para Dios no es la cantidad de la ofrenda, sino la generosidad de quien lo hace de corazón. Muchos a veces dan de lo que les sobra, pero en este caso la viuda había dado de lo que tenía apenas para vivir. Así, familia, esto también nos enseña sobre la fe, la generosidad y la confianza en Dios. Es un llamado a cada uno de nosotros a ser más generosos en nuestro dar, en saber compartir con los que no tienen, en confiar más en Dios y a aprender a valorar la sencillez y la humildad como Jesucristo nos enseñó. Que Dios los bendiga.